tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. Como ustedes muy bien saben, el país ha vivido en los últimos meses, en el último año, una cantidad de reformas que han cambiado mucho las bases de organización social y política en las que estábamos o estamos viviendo. Uno de los campos quizá más polémicos o más discutidos sobre este tipo de cambios es el que tiene que ver con las telecomunicaciones, lo que tiene que ver con la radio, la televisión, los teléfonos celulares, la manera y los medios en los que nos comunicamos. El día de hoy vamos a hablar de cómo esta reforma en telecomunicaciones ha afectado de distintas maneras los derechos que tenemos como ciudadanos, como consumidores. Bienvenidos. Justamente para hablar de este tema, hoy tengo el honor de tener aquí en el estudio a uno de los miembros del nuevo instituto autónomo que recién se creó justamente para todo lo que tiene que ver con este tema, que es el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ella es la maestra Diana Labardini, comisionada de este Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Adriana. Gracias a ti, Hugo, un gusto estar en tu programa. Y también nos acompaña aquí en el programa pues un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Xochimilco, pero además especialista de toda la vida en estos temas, que es el maestro Gabriel Sosa Plata. Bienvenido, Gabriel. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Hugo, y un gusto saludar también a Adriana. Un honor es compartir la mesa con ella. Les haría una pregunta de arranque fácil y además para que nuestra audiencia pueda entenderlo brevemente. Si tuviéramos una explicación breve, ¿qué cambió en el área de telecomunicaciones? ¿En qué consiste la reforma hacia grandes pinceladas? Gracias, Hugo. Pues muchos ejes nuevos. Es una reforma, primero, cuyo eje central son los derechos. No solo se trata de traer e impulsar la competencia en infraestructuras, en redes, en servicios, que es muy importante, pero también fue una reforma constitucional que se insertó en un capítulo de derechos humanos, que son el derecho de libertad de expresión, el derecho al acceso a la información veraz, el derecho a la libre competencia y la libre concurrencia, que también es un derecho humano, y una serie de derechos que, si bien ya estaban en la Constitución, no fueron reformados, pues no tenían mucha vida ni se habían materializado, que son todos los derechos de los pueblos indígenas, en particular el relativo a la comunicación, a tener sus medios de comunicación y a que los contenidos indígenas, en aras de la pluralidad, de la diversidad cultural tan rica mexicana, sean transmitidos, sean divulgados por los medios electrónicos de comunicación. Así que es una reforma con un reto de ponderar el interés público, de modo que haya usuarios con servicios de calidad, con libertad de elegir servicios. Eso implica que haya más de una opción, que tengan el acceso a los mismos, a los contenidos. En caso de radiodifusión, pues son contenidos gratuitos, y entonces ahí el reto, siendo un mercado de dos lados, o sea que el radiodifusor por un lado se financia de la publicidad, con ella produce contenidos y tiene una audiencia, y hay que darle ciertos derechos a esas audiencias, pero también dejarle cierta libertad pues, de expresión y la posibilidad de que sus anunciantes paguen por espacios publicitarios en donde crean que haya mayores audiencias. Pero por otro, respetando principios fundamentales de derecho incluso internacional y constitucional, de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y una de las libertades, yo creo, más propias del ser humano es la libertad de expresar sus ideas, sus ideologías, sus pensamientos, y la libertad del público, que son las audiencias, de recibir
información pues, de diversos temas, con diversas ideologías, que haya una pluralidad de voces. Así es. ¿Y todo esto se logra con la reforma y con la nueva ley? ¿En términos generales? Sí, están planteados en la Constitución, que debe ser nuestro punto de partida, que a su vez incorpora derechos de convenciones de derechos humanos internacionales, todos los principios, todo el reconocimiento de derechos y todas las grandes líneas que debe desarrollar no solo la ley, sino también, y quiero destacar el papel que van a jugar, los juzgados federales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. Y cómo ellos llegarán a ponderar derechos del interés público y del particular que presta estos servicios será muy importante y definirá el alcance de estos derechos de las audiencias, de los derechos de los usuarios y de los derechos de los operadores y proveedores de servicios para operar, para escoger programación, calidades de servicios, pero siempre dentro de este marco que tenemos que cuidar mucho, que es el de la supremacía constitucional. Muy bien, Adriana. Toda reforma tiene claroscuros. Bajo esta perspectiva de derechos, ¿tú qué cosas dirías que no se le acabaron de lograr o qué cosas le faltaron? Pues mira, yo creo que habría que verlo en dos dimensiones. Sí, Gabriel. En primer lugar, uno de los objetivos de esta reforma constitucional, y así se planteó incluso cuando se firmó el Pacto por México y después los propios partidos políticos y el gobierno de la República hablaban sobre las bondades de esta reforma, era la democratización de los medios de comunicación. La democratización implica que hay que acabar con los fenómenos de concentración, es decir, de que dejemos de tener un duopolio en la televisión y que los servicios de telecomunicaciones estén concentrados en un solo operador, fundamentalmente en un solo operador, que tiene nombre y apellido, que se llama Carlos Slim. Y para ello, pues, el instituto tiene una labor fundamental en este terreno. Por una parte, acotar a estos monopolios, hacerlos más chiquitos a partir de la generación de una competencia. Mayor competencia, pues, hace que se cumplan estos principios fundamentales que están en la Constitución. Es decir, en la medida que tengamos los servicios de radio, televisión, telecomunicaciones con una mayor competencia, diversidad, se va mejorando la calidad también. Y esto al mismo tiempo pues va fomentando una mayor libertad de expresión y una mayor diversidad finalmente, pluralidad política, pluralidad cultural. Lo de la diversidad me queda muy claro, lo de la mejoría en la calidad, no, eso está más bien determinado también por lo que el público pide, demanda. Sí, exactamente, pero pues bueno, digo, forma parte también, digamos, de todo este andamiaje de que se vayan aterrizando esto que comentaba Adriana de los derechos de las audiencias, ¿no? La creación, por ejemplo, de la Defensoría de las Audiencias, que es un mecanismo muy importante de participación que tendría la sociedad para ir incidiendo en aquello que no le gusta o que considera que se puede mejorar en los contenidos de la radio y la televisión, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la medida en que se le den a la sociedad mayores instrumentos de participación y que al mismo tiempo se generen por otra parte la posibilidad para que las comunidades indígenas, las propias comunidades en las ciudades, de que más empresas participen en este pastel, digamos que así le podemos llamar, de la revisión y las telecomunicaciones, pues vamos por una parte mejorando contenidos y por otra ampliando la pluralidad, la diversidad política en los medios de comunicación, pero en todo caso, siempre vamos a apelar no solo a la labor de los órganos reguladores, que es fundamental en este terreno para fomentar estas condiciones de competencia, lanzando, por ejemplo, como está llevando a cabo ahora esta licitación de las 2 cadenas de televisión, o la licitación de más frecuencia de radio, licitando espectro eléctrico, etcétera, etcétera, sino por otra parte, pues también la propia ciudadanía tiene aquí un papel fundamental, es decir, si la gente no se queja, pues para ellos es sensacional, digo, para los empresarios de los medios, porque estamos haciendo muy bien nuestra labor, porque nadie se queja, nadie se molesta, y por lo tanto... Yo diría que es un cambio de paradigma, es un cambio cultural también. Hasta donde hemos llegado en este terreno me da a mí la impresión que el incentivo que tenían los grandes empresarios en este mercado, en telecomunicaciones y radiodifusión, estaba más alineado a los intereses o del gobierno o de los negocios.
no de la ciudadanía. Exacto. Un poco un símil como lo que pasa en la democracia política, ¿no? Claro. Necesitamos empezar a generar que el incentivo debe ser otro, debe ser lo que la audiencia quiere y exige, ¿no? Incluso no solo en temas de este programa no me gustó, esta información fue sesgada o incompleta, sino también es un fenómeno que muchos sociólogos, comunicólogos, antropólogos han examinado, es quién define la agenda de contenido en un país. No solo la agenda informativa, pero la agenda mucho más amplia, de entretenimiento, pero de cultura, de educación científica. Y esa agenda es muy importante que participe las audiencias, los ciudadanos, jóvenes, adultos y todos. Es decir, yo quiero ver esto y no lo veo. Lo que necesitamos es mucha banda ancha, internet de alta velocidad, abre un mundo importantísimo que México debe capitalizar para su democracia, para su productividad, para educar, para comunicar y producir mejor y para distribuir contenidos audiovisuales. Muchos jóvenes ya acceden a videos y a la radio vía internet. Y entonces se multiplican las opciones. El Moscarri multiplicó las opciones, fue un acto del instituto. La multiprogramación, o sea, el hecho que cada canal ahora puede dar cabida a varias señales por la tecnología digital, multiplica las opciones. Y el eliminar barreras mediante estas obligaciones a los grandotes, son obligaciones muy específicas, las nuevas cadenas de televisión que estamos licitando. Así creo que es un mundo nuevo, es toda una plataforma distinta y sobre ella tenemos que avanzar. Cumplimos un año, el 10 de septiembre, de entrar en funciones el instituto. Son varias decenas, yo creo que centenas de acciones que hemos tomado en todas estas pistas, ¿no? De competencia, de pluralidad. Entró en vigor la ley apenas en agosto. Ello nos lleva a nuevos retos, regulaciones, lineamientos, pero hay una labor, estuve yo en la sociedad civil muchos años, también del público, por informarse, por educarse, por exigir, por no quedarse sin comunicarse con los defensores de las audiencias que se van a crear. Habrá códigos de ética de los medios. Todos. Sí. Incluyendo Efecto TV. Yo creo que lo tiene, ¿no? Sí, pero nos tenemos ya que ir, perdónenme me gustaría seguir hablando, pero el tiempo se nos acabó. Bueno, quédese con nosotros para ver todo el programa en su versión completa, hoy a las 23 horas, aquí los espero.